Sigue diciendo el catecismo: esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos, en cualquier nación, el que teme a Dios y practica la justicia, que le es grato. O sea, que el primer pueblo de la primera alianza era un pueblo físico. ¿Por qué era un pueblo físico? Era el pueblo de Israel, con características semitas. Todos los judíos eran, ¿qué cosa? Semitas. Ahí no había ningún judío anglo, por ahí, ningún judío cubano, ni tampoco un judío hondureño. El primer pueblo de Dios, todos los judíos eran judíos. Eran judíos. Era una nación de carne y de sangre, era una nación genética, era una nación que tenía vínculos comunes de raza. Ese es el primer pueblo. Ahora dice el Catecismo de la Iglesia, dice San Pablo: el segundo pueblo de Dios no tiene vínculos de sangre, tiene vínculos de espíritu. El vínculo que nos une a un chino, a un negro del África, a un indio latinoamericano, a los caribeños, el vínculo que nos une a todos no es la raza, la genética, sino el espíritu. El mismo espíritu en el cual hemos sido todos bautizados. Luego entonces somos, como dice aquí el Catecismo de la Iglesia, esta reunificación de la Iglesia se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En todos los pueblos hay gente que son llamados a formar parte de la Iglesia. Por eso le dijimos la semana pasada, cuando tú estás de viaje en Europa, en cualquier lugar, y ves una iglesia católica, te sientes que llegaste a tu casa. Y llegas y ves todos los elementos comunes que dejaste aquí en Miami. Ves el altar, ves el sagrario, ves la estatua de la Virgen María, vas a la Eucaristía. Nosotros cuando vamos a Israel, que a veces que nos colamos en cualquier Eucaristía, dice en alemán. Yo he ido en Israel misa en todos los idiomas que nadie se puede, en Swahili, nadie se puede imaginar. Y cuando tú ves, no importa la Eucaristía, en qué idioma estés, tú la puedes seguir, porque es la misma Eucaristía, porque somos un pueblo, somos de cada nación. El Señor ha escogido y ha llamado hombres y mujeres a formar su pueblo. Esa es la belleza de la Iglesia. En cualquier nación, el que teme a Dios y practica la justicia le es grato. También en Israel, vamos a ver después, el culto, la centralidad del pueblo de Israel lo tenía en la ley y lo tenía en el culto. El culto que vamos a ver dentro de un momentito, el culto que solamente se celebraba en el templo. El culto de Israel no se podía celebrar en Galilea, no se podía celebrar en Nazaret, no se podía celebrar en ningún lado. El único culto que se podía celebrar era en el templo de Jerusalén. Era un solo culto. Cuando Israel fue llevado en deportación a Babilonia, al no tener los judíos el templo, estar tan lejos de Jerusalén, fuera del templo, surgió el concepto de lo que hoy conocemos como sinagoga. Habían personas que en Babilonia los judíos se reunían en grupos, pero no se reunían a dar culto. Ellos no podían dar culto en Babilonia, como no pueden dar culto aquí en Miami Beach, ni pueden dar culto a los judíos en ningún lugar, porque el culto solamente lo pueden dar, ¿dónde? En el templo. No lo pueden dar en ningún otro lugar. Para que se reunían en la sinagoga a estudiar la palabra de Dios y a orar. O sea, no eran casas cultuales, eran como esto aquí. La sinagoga era como esto aquí, que viene un grupo de personas, cantan, oran y estudian la palabra de Dios. Eso era la sinagoga que surgió en Babilonia, y cuando Israel regresó del exilio, siguieron manteniéndose las sinagogas en los pueblos, pero cuando llegaban las grandes fiestas, Israel tenía la obligación de peregrinar a Jerusalén, donde único se podía celebrar el culto de adoración al Dios vivo. Por eso, la diferencia con la iglesia es que la sinagoga es una asamblea llamada, y la iglesia es una asamblea convocada. ¿Cuál es la diferencia? La sinagoga, la gente se llamaba ¿qué? Vamos a reunirnos para orar. La iglesia, nadie nos llama. Cristo nos convoca en la Eucaristía. No somos nosotros los que invitamos a la gente para que venga a la iglesia. Somos convocados por el mismo Cristo, por el mismo Espíritu. Y viendo el patrón, que le hemos dicho, hemos hablado aquí hasta la saciedad, que todo lo que en el Nuevo Testamento tenemos hoy tiene una raíz, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Prefigura o precedencia bíblica. Se puede decir prefigura o precedencia bíblica. ¿Qué es precedencia bíblica? Que lo que fue de una forma histórica en el Antiguo Testamento, en el Nuevo está la plenitud. O sea, le explicamos que las anunciaciones en el Antiguo Testamento, la anunciación de Isaac, la anunciación de Samuel, la anunciación de Sansón, la anunciación de Juan, era hecha angélica y de un solo hijo varón. Por lo tanto, la anunciación de María por un ángel en el Nuevo Testamento también tiene que ser de un solo hijo varón, porque ya tiene ¿qué cosa? Una
precedencia, una prefigura, una precedencia bíblica. Dijimos que cuando estudiamos la Eucaristía, dijimos que el culto de Jerusalén era una prefigura del culto del cielo y de la Eucaristía. Dijimos, eso es la prefigura, que todo lo que hoy en día es realidad ya está anunciado ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Lo explicamos la semana pasada con el ejemplo de la flor y el fruto, cómo el fruto nace de la flor se cae y el fruto crece. Así nace la iglesia, ¿de dónde? De dentro del pueblo de Israel. Y ya la antigua alianza, como la flor cuando se seca dejó su finalidad, cuando la flor se seca, ¿quiere decir que la flor es mala? No. ¿Quiere decir que la flor la botaron? No. Cuando la flor se seca, ¿qué quiere decir? Que ya cumplió su misión y dio paso a algo nuevo. Así el antiguo pacto cumplió su misión y dio paso a algo nuevo. ¿A qué dio paso? A la alianza nueva. El pueblo de Israel dio paso a qué? Algo más perfecto, a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel solamente pertenecía a ¿quiénes? Los judíos. Ahora a la iglesia pertenecemos todos. Por eso, así como hubo una alianza, y de eso nadie tiene duda, hubo la primera alianza que marca el Antiguo Testamento. ¿Cuántas alianzas hubieron? Una. En la antigua alianza, el Antiguo Testamento, ¿cuántas alianzas hubo en el Antiguo Testamento? Una sola alianza. ¿Y cuántos pueblos tuvieron esa alianza? Uno solo, el pueblo de Israel. Esa alianza no era para los egipcios, ni era para los sirios, era para el pueblo de Israel. O sea, graben esto, una alianza con un ¿qué? Pueblo. Si fue así en Israel, así tiene que hacer en la nueva alianza. Una alianza nueva con un pueblo nuevo. No puede ser una alianza en la antigua con un solo pueblo y una alianza nueva con 25 pueblos diferentes. Porque no puede, sí, y tenemos ¿qué cosa? La prefigura bíblica. Una alianza, un pueblo. Una nueva alianza y otro pueblo.